Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Neurodiverso. Yo soy Guadalupe Romero, soy licenciada en Educación Especial y soy cofundadora del Centro Psicopedagógico ATSAN, en donde trabajamos con personas con condiciones de neurodesarrollo. ¿Cuáles condiciones de neurodesarrollo? Bueno, autismo, Asperger, TDA, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, entre algunos otros. Y bueno, es un gusto para mí el darles la bienvenida a este nuevo espacio, este espacio en donde lo que buscamos es dar respuesta y seguimiento también a estas inquietudes de los papás respecto a, sabemos que hay muchas dudas por parte de los papás, pero que siempre está esta inquietud de parte de ellos, el poder saber la experiencia de otras personas, ¿no? En muchas ocasiones nosotros respondemos de pronto de manera muy técnica, pero los papás necesitan y nos preguntan, ¿no? A ver, platícame alguna historia de algún otro papá, platícame los alcances, ¿cómo puedo tener yo esa experiencia de hasta dónde puede llegar mi hijo, ¿no? Y bueno, sabemos que cada historia es diferente, cada persona es diferente, cada familia es diferente, pero aún así el conocer las historias y las experiencias de los demás nos ayuda a nosotros a ir construyendo nuestro aprendizaje. Y bueno, en este nuevo espacio precisamente eso es lo que buscamos, el poder analizar algunas historias que nos pasan desde nuestra experiencia y poder llegar a nuevos aprendizajes y nuevas conclusiones, y que también ustedes que nos siguen puedan ir creando su propio aprendizaje y su propio análisis, ¿sí? Y bueno, este espacio lo hemos llamado Una vez en el consultorio, y bueno, vamos a iniciar en el día de hoy con una premisa, con una idea que hemos escuchado en muchas ocasiones, que es ¿qué tanto influye el ambiente familiar con el desarrollo de las personas, ¿no? Realmente lo que yo haga como papá está ayudando a que se desarrolle el niño, o realmente va a ser independiente su desarrollo a lo que yo haga o le enseñe. Quiero entonces iniciar platicándoles 3 historias, ¿no? La primera, bueno, les cuento que una vez en el consultorio me tocó trabajar con unos papás que, bueno, les platicamos nosotros cuando hacemos una valoración inicial o una valoración de diagnóstico, valoración psicopedagógica, siempre empezamos trabajando con los papás, haciendo historia clínica, ¿no? Les platico que este caso era un niño que los padres y los maestros tenían sospecha, por eso lo habían derivado con nosotros, tenían sospecha de que tuviera autismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se comunicaba, porque no tenía dificultades para socializar, era un niño que se frustraba mucho, lloraba mucho. Había ciertas peculiaridades en el niño que hacían creer que pudiera estar dentro del autismo. Obviamente, como en todos los casos, hacemos una historia inicial con la historia clínica, nos entrevistamos con los papás, y en muchas ocasiones nosotros lo que siempre les decimos a los papás es que favorece que esté mamá y papá para conocer la historia más completa, ¿no? Estaban en esta ocasión mamá y papá, yo haciendo historia clínica, y empiezo a enfrentarme a una situación muy peculiar. Yo todavía no veía al niño, el niño estaba allí presente, pero no había cruzado plática con él. Él estaba sentado en una mesita trabajando y yo rescatando la información de mamá y papá. Cuando de pronto empiezo a hacer preguntas respecto a la historia del niño, cómo fue el nacimiento, cómo fueron sus primeros años, y la mamá
muy atenta, tanto el papá como la mamá muy atentos a lo que yo les preguntaba, y la mamá estaba pues siguiendo la conversación y las preguntas que yo le hacía, pero al momento que ella tenía que responderme preguntas más allá de sí o no, en donde ella tenía que establecer, planear una respuesta y darme la respuesta o contarme la historia de cuando había nacido su hijo, híjole, me empiezo a dar cuenta de que la mamá tenía unas severas dificultades para comunicarse. Entendía perfectamente todo lo que yo le estaba diciendo, conocía la información, tenía la información sin duda, pero no podía comunicarme. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos, los que somos terapeutas del lenguaje sabemos, esta señora estaba teniendo tenía un trastorno del lenguaje de tipo morfosintáctico. Conocía las palabras, pero le costaba trabajo estructurar las frases, ¿sí? Le costaba mucho trabajo el decirlo, y lo que hacía el papá entraba de pronto en esos momentos en donde a ella se le atoraba un poquito, y entonces el papá trataba de completar. Pero al momento de completar el papá, pues me voy dando cuenta que el papá también tenía un trastorno del lenguaje, pero de tipo fonológico. Estructuraba muy bien, conocía las palabras, me lo podía transmitir muy bien, pero al momento de articular, pues yo entendía muy poco. Quiero decirles que se trató de una de las entrevistas que más me ha costado trabajo, porque yo tenía que estar traduciendo o interpretando lo que decía. Pero aquí, ¿a qué voy con esta historia? Evidentemente el niño toda su vida había estado en una familia en donde lo habitual de su entorno eran dificultades de lenguaje. No les quiero contar los retos, cuando hicimos la evaluación con el niño, los retos tan significativos que tenía en la cuestión del lenguaje. Parecía que tenía autismo, sí, descartamos completamente el autismo, se trataba de un trastorno del lenguaje. Sin embargo, encontramos niños con trastornos del lenguaje que mamá y papá no tienen esta misma condición y que el ambiente puede favorecerlo, pero en este caso, en donde ni mamá ni papá podían estimularlo, obviamente los retos eran mucho mayores, ¿sí? Este es uno de los casos en donde vemos que sin duda influye bastante. Y sabemos también que es hereditario, ¿no? Pero bueno, eso creo que es el caso más severo. Les platico que en otra ocasión me tocó entrevistar de igual manera a los papás. Estaba yo haciendo entrevistas y fue una entrevista muy peculiar, ¿no? Como se darán cuenta, a mí me encanta platicar. Y no es difícil para mí el establecer un diálogo con las personas de pronto. Y estos papás me costaron un poquito de trabajo, ¿no? Porque sus respuestas eran sí, no me acuerdo y hasta ahí, ¿no? Y cuando yo intentaba como hacer preguntas en donde ellos respondieran un poquito más, sus respuestas eran muy cortas, ¿no? Ya avanzada la entrevista me empecé a dar cuenta que, bueno, ellos expresaron que eran una familia muy tímida, muy, pues un poco cerrada en cuestiones de su círculo social. Ellos no socializaban, y me comentaba la esposa que había momentos en la familia en donde estaba en casa, en donde estaban el esposo, la esposa y el niño, y que podían estar en silencio, ¿sí? O sea, no tenían esa necesidad. No quería decir que estaban peleados, pero era habitual que estuvieran en muchos momentos en silencio. ¿Por qué? Pues porque era la personalidad tanto de mamá como de papá. Sin embargo, el niño estaba presentando un desfase en el desarrollo, en la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque no estaba habiendo esta estimulación en la familia, ¿sí? Una vez que el niño, porque además no iba a la escuela, y también pues esta parte de la escuela pudiera sacarlo de contexto y también favorecer, ¿sí? Este es otro ejemplo de que también la falta de estimulación, aunque no haya una peculiaridad en mamá y papá, en cuestiones de algún diagnóstico, pues también está influyendo directamente, ¿sí? Y bueno, el tercer ejemplo es un ejemplo muy cercano. Me sucedió a mí con mi segundo hijo, ¿no? Mi segundo hijo llegó a la etapa del desarrollo del lenguaje. Imagínense, yo terapeuta del lenguaje, yo veía que pues no hablaba, ¿no? Era un niño que era solo pujidos, entendía perfectamente bien todo lo que se le decía, pero no hablaba. A mí yo estaba un poco preocupada, estábamos un poquito todavía en tiempo
pero me parecía muy peculiar y más porque su hermano mayor habló muy pronto, ¿no? Fue un niño que habló a muy temprana edad y hablaba de todo. Y que el hermano más chico no hablara para mí sí era muy, muy, muy extraño. Hasta que empecé a caer en cuenta que no tenía la necesidad de hablar mi hijo. Primero usaba chupón y no quería quitárselo, ¿no? Era un niño que traía incluso colgando varios chupones todo el día, entonces traía uno y se cansaba de uno y usaba el otro. Y cada que él necesitaba algo, siempre estaba el hermano mayor para resolverle, ¿no? Bastaba que él dijera, para que el hermano se acercara y me dijera, es que quiere que le des una paleta, quiere que le des agua, es que ya tiene sueño. O sea, el hermano mayor era su traductor, ¿sí? No tenía ninguna necesidad y no estaba teniendo ningún ambiente que lo orillara a utilizar su lenguaje, ¿sí? Con estos 3 ejemplos tan diferentes, los 3, pues quisiera pues plantear cómo verdaderamente influye el ambiente familiar en el desarrollo. Y bueno, en esta ocasión estuvimos hablando del lenguaje, pero también en el desarrollo general del niño, ¿no? Y aquí creo que no podemos quedar con esta reflexión de la importancia de que en la familia podamos crear un ambiente que fomente la comunicación, ¿sí? Que sí haya mucha comunicación y sobre todo una comunicación asertiva. Y asertiva me refiero respetando la forma de hablar, ¿sí? Podemos hablarle mucho al niño, pero hablarle chiqueado, ¿sí? Y de pronto también para el niño se va a hacer un hábito escuchar mal ciertas palabras. Y después va a ser más difícil el poder identificar si se trata de una dificultad de lenguaje o una falta de estimulación. Entonces, bueno, aquí vamos reflexionando y vamos pensando en cómo podemos hacer que la familia se convierta en una experiencia donde puedan, o rico en experiencias de aprendizaje muy estimulantes para el desarrollo de nuestros hijos. Bueno, con esto concluimos el día de hoy. Agradecemos su tiempo y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatzan. O visita nuestra página web al www.atzan.com.mx.